Muy bien, pues empezamos. Buenas tardes, ya me conocéis de antes, soy Ricard López, presidente de la Federación Española de Sordoceguera. Tengo una hija con esta discapacidad que ya tiene 31 años y en esa área y en ese colectivo estamos. La suerte que tengo sobre el anterior moderador es de que todos los presentes ya se han presentado, así que no tengo que gastar mucho en elogios, ¿eh? Ya han explicado lo que tenían que explicar y, por tanto, lo único que podemos pedirles es, por favor, los 10 minutos tienen que ser muy rigurosos porque hay 6 ponentes, uno de los cuales además entra por Zoom y eso ya sabemos que las técnicas complican un poco la vida, ¿eh? Y nada, sin más, el tema que nos toca en esta mesa es el de la problemática de colectivos específicos, que por contra de la anterior mesa es más desconocido este tema. Muchos de aquí probablemente no conocéis que la sordoceguera existe, algunos no sabéis que sois personas sordociegas, pero lo sois porque os veo con audífonos y os veo que no veis, así que eso se llama sordoceguera. Y, por tanto, esta mesa pues aspira a tener los 10 minutos para cada ponente bien cumplidos. Y sin más, el primer ponente en el orden del día que tenemos es nuestro colega Andrés Mayor Lorenzo, que es presidente de una gran organización, Acción Visión España, con muchísimos afiliados, y nos va a hablar de la baja visión como realidad desconocida. Adelante, Andrés. Hola, buenas casi tardes ya para... gracias, Ricard, un placer como siempre compartir mesa contigo y con todos los que nos acompañan. Bueno, yo simplemente voy a intentar ser rápido y conciso, y lo que quería simplemente era que prestáramos un poco de atención a una realidad que yo creo que es muy desconocida, y es que entre ver bien y ser una persona ciega pues hay muchos grises, ¿no? Muchas maneras de ver, tantas como personas. Durante la mañana ya se ha contado aquí, pero se calcula que en España puede haber más de 1.100.000 personas con baja visión. Y realmente es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entre el 1, lo que se considera con agudeza visual una visión perfecta, que es la unidad, y lo que se considera una persona ciega, el 0,1, hay muchas personas que, teniendo dificultades visuales, en España no somos atendidos, no son atendidas, y que se encuentran en un limbo social. Cuando estás por debajo de la agudeza visual del 0,1 o el campo visual de 10 grados o inferior, tienes acceso a un montón de servicios, sobre todo los que ofrece la ONCE, pero cuando estás por encima de este 0,1, pues estás en lo que se considera baja visión, realmente no tienes dónde ir y te encuentras realmente perdido, abandonado y solo. Y en este sentido, ya en el 2009, la Organización Mundial de la Salud lo dijo muy claro: los sistemas nacionales de salud tienen que atender la baja visión. Las personas con baja visión son personas que, aunque podemos cruzar a lo mejor un paso de cebra sin bastón, no quiere decir que veamos que el semáforo está rojo o está verde, o que podamos identificar a nuestros seres queridos, o que podamos desarrollar con igualdad de condiciones muchas de las tareas de la vida diaria. Y eso muchas veces solamente se entiende cuando llevas un bastón blanco. Y hay muchas personas que sin llevar un bastón blanco tenemos dificultades visuales. Yo, desafortunadamente, pues ya tengo que llevar el bastón blanco porque he pasado de la baja visión a la ceguera. Pero eso quiere decir que hay otras muchas personas que todavía están en esa situación. Las personas y las familias con baja visión en España, lo que sí tenemos claro es que no queremos perder la visión que tenemos. Queremos mantenerla y que nos dure lo máximo posible. Queremos aprovechar nuestro resto visual lo máximo posible y llegar lo más tarde a la ceguera. Y ahí también la Organización Mundial de la Salud nos lo dice: el 50% de las cegueras pueden ser evitables. Y nosotros, desde Acción Visión España, proponemos que España necesita una gran estrategia nacional liderada por el Gobierno de España, con el consenso de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, con planes específicos bien dotados presupuestariamente en cada comunidad autónoma, para que de una manera clara la baja visión sea atendida y podamos evitar la ceguera del 50% de todas estas personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchas medidas para hacer, no voy a entrar en todas, pero una sobre todo que creo que no se tiene mucho interés en España, y es el tema de la investigación. España necesita de un gran centro de investigación en visión,
tenemos centros de investigación en cáncer, tenemos centros de investigación en neurodegenerativas, en Alzheimer, en otras patologías, pero no hay un centro de investigación en España en visión. Es una realidad que realmente cuando vas a Estados Unidos y te encuentras prácticamente en cada estado un gran centro de investigación en visión. La mayoría de los profesionales y de los investigadores que en España han trabajado en visión están fuera de España trabajando y creemos que podríamos acercarlos hacia nosotros. Simplemente quería plantear encima de esto, encima de la mesa todos estos temas, y creo que es muy importante que desde el Sistema Nacional de Salud se atienda de una manera adecuada, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, a las personas con baja visión. Y gracias por vuestra atención. Caramba, eso se llama ceder más tiempo por los demás ponentes. Muchas gracias, Andrés. Nuestro siguiente ponente es María Ramírez Burgos, presidenta de la Asociación de Catarata Congénita de España, y nos va a hablar de algo interesante, la discapacidad visual más allá de la baja visión, porque no solo las cifras importan. Bueno, muchas gracias. No sé si me oís. ¿No? No sé. Vale, gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias al foro por ampliar el foco, por incluirnos. A nuestros hijos, que son niños y jóvenes con una patología que actualmente es tratable, que es la mayor causa de ceguera infantil tratable en el mundo, pero que tienen a sus espaldas muchas cirugías, muchos seguimientos. No es fácil, pese a que los pronósticos han mejorado muchísimo. La catarata es una enfermedad que se detecta, la catarata congénita, no tiene nada que ver con la catarata de adulto, es una malformación. Va acompañada muchas veces de otras patologías como microftalmia y debe ser tratada en los primeros semanas y meses de vida. Yo me estoy refiriendo siempre, de momento, a la catarata congénita en los bebés y niños muy pequeños, porque luego también hay un tipo de catarata que aparece a los 2 años, 3 años, 4 años, que es muy distinta. Suelen ser ojos mucho menos complejos y son ojos que se salvan de esa primera cirugía con semanas de vida, que es el origen de muchas complicaciones. Es una cirugía imprescindible, necesaria para que lleguen a ver y para que lleguen a porcentajes de los que ahora hablaré, pero que pueden ser hasta muy buenos, pero también es el inicio de posibles complicaciones. Tocar un ojo con semanas de vida es muy delicado. La catarata congénita es una enfermedad poco frecuente, tiempo dependiente y que requiere una actuación rápida y correcta. Actualmente, como digo, es la mayor causa de ceguera tratable en niños a nivel mundial y los pronósticos han mejorado muchísimo, sobre todo debido a 4 factores. El primero de ellos sería la subespecialidad de la oftalmopediatría. Creemos firmemente y defendemos la existencia de oftalmólogos pediátricos especializados en cirugías complejas y en ojos complejos que traten a nuestros hijos, pese a que no todo el mundo piense lo mismo. También el segundo factor de buen pronóstico es unas cirugías tempranas y correctas y unos seguimientos muy específicos hechos también por oftalmólogos pediátricos y seguimientos adaptados a cada paciente. También, factor muy importante es la corrección. Desde hace unas décadas, unos 20 años aproximadamente, en los grandes hospitales a los niños se les prescriben lentes de contacto de alta graduación y alta oxigenación para corregir la faquia, producida por la operación y la extirpación del cristalino opacificado, que es la catarata. En esto ha avanzado mucho. Nuestros hijos llevan lentillas de alta graduación, con las cuales han llegado a agudezas visuales bastante aceptables. Y el cuarto factor sería la difusión. Las asociaciones de pacientes como nosotros, como Haces de Luz, las federaciones, las redes sociales, donde ponemos de manifiesto y damos visibilidad a la patología, y el conseguir una red de pacientes a nivel nacional, aunque no sean socios de Haces de Luz, pero que sepan que estamos ahí, que nos pueden contar sus problemas y que entre todos podemos hacer que la información circule, que la gente no se sienta sola y que sepa cómo tomar una decisión, dónde consultar, qué hacer en cada momento. A ver, lo que decía, nuestros hijos están ante pronósticos muy diferentes a hace unas décadas, a cuando yo, por ejemplo, nací.
no se operaba en los años 70 y si se operaba era mal. A mí no me operaron de niña y doy gracias, me operé de mayor y bueno, estamos en pronósticos, muchos de nuestros niños siguen en baja visión, hay casos que sí, que están por debajo del 30%, pero cada vez vemos más porcentajes de agudezas visuales entre el 30 y el 60%, muchísimos. Sobre todo en uno de los ojos. Normalmente conseguirlo en los dos es más complicado, pero en alguno de los dos ojos sí. Incluso tenemos niños por encima del 60%. ¿Desaparece la patología? No. Son niños que pueden llegar a estar fuera de la baja visión, pero la patología y todo lo que conlleva no desaparece. Por eso digo que no solo las cifras importan, porque esto llega un momento que no es cuestión de tantos por ciento. Son niños que van a tener muchas cirugías. Es una patología muy quirúrgica. A lo mejor puede haber la primera con semanas, pero luego siempre hay alguna más. Es raro el caso que, aunque sean buenos pronósticos, hay niños que están en un 60-70, puede haber más cirugías. Seguimientos siempre, de por vida. Son pacientes crónicos y muchos de ellos llevan tratamientos desde muy pequeños, incluso desde bebés. Las posibles complicaciones, lo que he dicho al principio. Es decir, muchos desarrollan glaucoma fáquico y puede haber otro tipo de problemas, de vitrio, nistagmus, problemas de falta de binocularidad. Al fin y al cabo, la mayoría de los, aunque sean pacientes de novo, aunque sea el primer caso familiar, en bilaterales casi se da por hecho que puede ser hereditario, ya sea autosómico dominante, ya sea ligado a un cromosoma, pero es una patología que suele ser hereditaria. Y luego están los factores personales, que concretamente ayer que tuvimos ya acceso al BOE a leer los nuevos baremos de valoración de la discapacidad, vemos cómo ya se van a considerar los factores individuales, los factores personales. Nosotros hicimos en la consulta pública, lo sugerimos, eso entre otras cosas, y se van a tener en cuenta cosas como la fotofobia, la fatiga visual, la sensibilidad al contraste o los problemas de visión nocturna por la falta de dilatación. Nuestros niños pueden perder el grado de discapacidad porque han superado con uno de sus dos ojos el 50%, pero pueden ser ojos tocadísimos, muy operados, y pueden ser niños que tengan fotofobia, que cuando se hace de noche pues pierden una gran cantidad de la agudeza visual que tienen. Entonces, bueno, esto hay que considerarlo, es decir, se pierde la discapacidad visual, pero se sigue teniendo una patología visual. Nosotros en la asociación el tema sanitario es prioritario, también el educativo, pero el sanitario es prioritario porque es una patología que se puede actuar al principio. Y si se hace bien al principio hay garantías de que pese a complicaciones se puede actuar, pero si no se hace bien de inicio es muy difícil encauzarlo. Una mala corrección al principio que genere problemas en la córnea o una cirugía mal seguida, que después de la cirugía haya una complicación y no se detecte. Eso influye en el pronóstico y va a generar un condicionamiento de esa visión del niño cuando sea un adulto. ¿Qué retos tenemos de aquí al futuro como asociación? Que somos jóvenes, llevamos 5 años y medio, aunque nos conocemos con anterioridad, y somos muy pequeños y no somos de utilidad pública todavía, ni tenemos trabajadores y somos todos voluntarios. Retos, pues la formación de profesionales, formación de oftalmólogos pediátricos y de optometristas pediátricos expertos en casos complejos. El tratamiento integral de la patología. La patología en Reino Unido, por ejemplo, se trata desde la cirugía, la corrección optométrica, la rehabilitación, toda dentro de hospitales. En Alemania también. Aquí no. Aquí toda la parte de corrección es privada, toda. Y la parte de rehabilitación también no está cubierta por políticas públicas de salud. Es a partir del año 2019 cuando conseguimos que el Ministerio, y a fuerza de nosotros demandar a los servicios de salud de cada comunidad, hemos conseguido que las lentes de contacto parafaquia y las gafas las lentes de contacto, porque las gafas son una asignatura pendiente aún, sean consideradas un sustituto del cristalino y un equivalente lente intraocular y las cubra la cartera de servicios de cada comunidad autónoma. La coordinación entre profesionales, muy, muy difícil. Políticas públicas de salud, como he dicho. El pago de lentes, bueno, habría que hacer otra ponencia para explicaros todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos conseguido. La transición a adultos nos parece fundamental. Parece que cuando los niños se hacen mayores, salvo excepciones, parece que ya no pasa nada y los pacientes se disgregan y, no tenemos un buen seguimiento en la sanidad pública de adultos. No, estos casos no los puede ver cada día un médico.
Nos jugamos la visión por ese buen seguimiento. Podemos conseguir cosas muy positivas, pero a fuerza de un buen seguimiento. Y luego, bueno, pues, ¿cómo podemos conseguir todo esto en un futuro? Pues apoyándonos unos en otros, las familias en las familias y las asociaciones en las asociaciones. Para nosotros ha sido fundamental tener el apoyo de FEDER, tener el apoyo de Visión España y tener el apoyo de Onero. Todos recorremos al final el mismo camino, aunque lo hagamos de manera distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Una intervención muy enérgica, muy informativa y se nota el poder de los padres aquí. Creo que me he dejado algo. Probablemente para mañana. Sí, muchísimas gracias por la información. Pasamos al siguiente ponente, que es nuestro colega Matías Sánchez Caballero, de la Plataforma en Defensa de los Derechos de las Personas con Baja Visión. Y nos va a hablar de la tierra de nadie, la baja visión como tierra de nadie. Adelante. Vale, ¿ahora me oís? Sí. Vale, gracias. Bien, muchas gracias por todo. Y voy a empezar con unas palabras de Jorge Luis Borges que definía la baja visión. Su baja visión era como un lento crepúsculo hacia la ceguera. Y para mí esa persona ya lo dijo todo. Más alto, por favor. Jorge Luis Borges decía que la baja visión era su lento crepúsculo hacia la ceguera, hacia la oscuridad. Son unas palabras que a mí me llenaron bastante para definir la baja visión. Yo, para no enrollarme, porque ya sabemos qué es la baja visión, sí voy a decir unas palabras también, hace tiempo las recogí por el tema de los derechos. Y decía que si la desigualdad persiste en el tiempo de forma continuada, puede llegar a ser una exclusión social, pero no una exclusión social socioeconómica solamente, la de no tienes, sino una exclusión sociopolítica, la de no existes. Así que sin retrasarme más, les voy a comentar el impuesto del valor añadido a la cual nos vemos sometidos las personas con discapacidad visual, el IVA. Resulta que aquí en el Estado español, toda persona que presente un certificado de grado de discapacidad de más del 33% tiene un descuento del IVA, o sea, mejor dicho, se le aplica un IVA del 4%, el IVA súper reducido. A excepción de los productos de apoyo para la visión. Silla de ruedas, órtesis, prótesis, implantes cocleares, audífonos, etc., etc., tienen el 4% si presentan el certificado. Nosotros, si presentamos el certificado, no. Esto es, ellos pagan el 4%, bueno, se le aplica. Y a nosotros se nos aplica el 10 y el 21%. Hemos llegado al Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo nos ha dado la razón, pero la Secretaría General de Hacienda dice que ya tenemos un IVA bastante beneficioso. Son sus palabras, no es mía. Claro, a ese problema nos encontramos y estamos luchando, ¿no? Pero añadimos, por ejemplo, que como bien saben, existe un catálogo nacional del sistema de salud, dependiente del Ministerio de Sanidad. En ese catálogo se encuentran también los productos de apoyo como sillas de ruedas, órtesis, prótesis, implantes cocleares. Últimamente han metido también los audífonos, a excepción de los productos de apoyo para la visión. No van a encontrar ahí ni líneas Braille, ni lupa, ni gafas, ni lupa televisión. Todos esos productos que nos ha enseñado antes la compañera Sisca, en absoluto, nada. Es penoso que hoy en día, en el siglo XXI, hay asociaciones y fundaciones aquí en Madrid que consigan dinero o financiación para pagarle unas gafas a una familia que no tiene un poder adquisitivo para pagar a su hijo unas gafas. Y eso no le ocurre en la seguridad social. Sin embargo, las demás sí. Existe una pequeña desigualdad, por no decir grande, ¿no?, en ese respecto. Otro punto también a tener en cuenta es sobre la accesibilidad. Se ha hablado antes de la accesibilidad de las normativas, las leyes. Pues yo les puedo hablar de una ley que hay del voto accesible para las personas con discapacidad visual, que como todos sabéis es un protocolo de sistema Braille para que una persona con conocimiento del sistema Braille pueda acceder al voto. Eso está muy bien, pero claro, está hablando de la discapacidad visual, de 1 millón de personas al cual solo pueden acceder, pues eso, los que saben Braille, que son las personas ciegas, entendemos. Hablamos de discapacidad visual, ¿de acuerdo? Hay términos que se utilizan mucho sobre todo en los medios de comunicación, y entre nosotros confundimos mucho el término de ceguera, discapacidad visual.
Ceguera porque confundimos o mezclamos ceguera legal con ceguera total o ceguera absoluta. Son términos diferentes y los metemos todo en el mismo saco. No tienen más que ver, por ejemplo, en Internet, busquen en cualquier momento busquen la frase 300 millones de ciegos. Una campaña que se realizó hace unos años por el tema del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la lectura. Por aquel entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio y detectó 285 millones de personas, hizo una estimación de 285 millones de personas con discapacidad visual. 245 personas eran con baja visión, 36 millones eran ceguera total. Fijaros, las mismas noticias están metiendo a todos en el saco. ¿Qué es lo que ocurre con ese tipo de historias? Pues cuando van a hacer las normas técnicas son la base para las leyes. Esto es, si queremos que se haga accesible un entorno, tirarán de unas normativas, como son las normas DALCO, la UNE 170.000. Un apartado de esa norma es la norma técnica de edificación de obligado cumplimiento, que son los ascensores ascensibles. No me voy a enrollar para meterlo todo, pero simplemente voy a explicarle qué es lo que dice esa norma. Dice que la botonera tiene que estar entre 90 y 110 centímetros de altura. Los botones tienen que ser en alto relieve y en braille. Ninguna norma, voy a decir que todas, pero la mayoría de ellas no tienen en cuenta los factores de tamaño, contraste, color, velocidad. Todas esas normas van fuera. ¿Qué es lo que sucede a estos ascensores accesibles, de accesibilidad universal, porque le llaman así? Yo los llamo los ascensores de la reverencia, porque como no tienen en cuenta el tamaño ni el contraste, seguro que aquí a más de uno han visto ustedes agacharse, hacer una reverencia acercándose a la botonera porque no lo ven bien, ¿a que sí? Y esos son ascensores universales. ¿Qué le voy a hacer? Es por no reírnos, ¿no? Porque es penoso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de leyes, si yo reclamo a un abogado, quiero decir, si pongo una denuncia que ese ascensor no es accesible para mí, tirarán de norma. Si la norma dice que reúne los requisitos, pues ya está. Así que, ¿qué es lo que ocurre? El 25% de las personas con discapacidad aquí en España, pues no se les tiene en cuenta. Sencillito, ¿verdad? Hemos estado antes también hablando de un aspecto de igualdad. Recuerdo a una compañera hace ya tiempo, pero voy a abrir un paréntesis. Como existe tal desconocimiento, es tal el desconocimiento incluso en las entidades, como puede ser la Dirección General del Poder Judicial. Ellos tienen un libro, una guía de cómo tratar a las personas con discapacidad. Y hay un párrafo que viene a decir que el tratamiento a las personas con discapacidad auditiva es muy difícil de detectarlo. No ocurre así con las personas con discapacidad visual y las físicas y tal. Claro, yo cuando leo eso digo, hombre, pues será que a mí nada más ver me dice, coño, mira, ese tiene maculopatía miópica asociada a la media. Nada más verlo tienen que detectarlo. Consecuencia. Año 2012, Valencia, un juzgado o una mujer tuvo sus problemas con su pareja y el juez dictaminó una orden de alejamiento por violencia de género. La chica le dijo que tenía Stargardt, que claro que no veía, que le da igual que estuviera a 100 metros que a 2 metros, no le daba tiempo a avisar. La respuesta del juez, ¿qué quieres que haga yo? Réplica de ella, pues si usted no sabe qué hacerlo, yo. Consecuencia, esa persona estuvo durante muchísimo tiempo sin poder salir de casa. Cada vez que salía tenía que salir acompañada. El sistema, nosotros también estamos pidiendo al Sistema Nacional de Salud un sistema de salud visual. Aquí en España el oftalmólogo te dice, tienes tal patología y es probablemente que llegues a la ceguera. ¿Qué nos ocurre? Que muchos de nosotros lo sabemos. Sales a la calle desconcertado y ¿ahora qué? ¿Y el trabajo? ¿Los niños? ¿Y cómo hago las cosas? ¿Cómo cocino? Pensamos, pues voy a ver si me puedo afilar a la 11. La 11 dice, todavía no he llegado ahí abajo. ¿Saben ustedes la de personas que hay con depresiones por este tema? ¿Saben ustedes que no hay especialistas en baja visión en psicología?
Pues nosotros lo que estamos pidiendo es eso, es un sistema de salud visual, como ocurre en otros países como Dinamarca. Joder, si te han detectado un problema de visión, un oftalmólogo te ha dicho que tienes tal patología, te pasan a un especialista en baja visión que te va a dictaminar qué herramienta es la adecuada para ti. Y te lo va a subvencionar el Estado. Y luego pasarás probablemente a un trabajador social, a un técnico de rehabilitación. Un técnico de rehabilitación que le va a ayudar a sus actividades de la vida diaria. Cosa que también estamos solicitando, porque aquí en España el técnico de rehabilitación visual solo está en la 11. Fuera de la 11, como han estado hablando mis compañeros, no hay nada. No hay formación. No hay formación en los técnicos ocupacionales. Luego, ¿qué le ocurre a una persona que ve un poquito mal, pero que no puede afiliarse? Pues que se la tiene que apañar como pueda cuando tiene que cocinar. Y más de uno se quema los dedos. Ojo, que no quiero ser un hoguero. Simplemente que quiero enseñarles que esto es lo que nos está ocurriendo a nosotros, a todos. Y todos ustedes, muchos de ustedes han pasado. Luego vuelvo a la frase inicial. La desigualdad existe y nos encontramos en una exclusión social. Económica, porque tenemos que pagar nuestros productos y pagamos más impuestos que los demás. Igual o casi igual que las joyas, el whisky, poco más o menos. Y luego encima nos encontramos discriminados socialmente, sociopolíticos. ¿Por qué? Porque no estamos reconocidos en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Una magnífica intervención. Bueno, pasamos ahora a ver el colectivo de las personas con sordoceguera. Xavier Capdevila, que es coordinador y psicólogo de la Federación Española de Sordoceguera y con muchísimos años de experiencia en ese tema, tanto sordoceguera congénita como sordoceguera adquirida. Y recientemente pues también en temas de sordoceguera en la tercera edad, que es un dato emergente. Nos va a hablar entonces de los sordociegos y su realidad social. Adelante, Xavi. Buenos días, se me oye, parece. Nada, antes que nada decir que estoy muy contento de estar aquí y de que me hayáis invitado a hablar de sordoceguera y me meto ya al trapo, que el tiempo apremia y ya yo empiezo a tener hambre también. Quizá imagino que algún asistente pensará, a ver, aquí esto es de la sordoceguera pesada, es que aquí estamos hablando de discapacidad visual, de baja visión, que vienen aquí a hablarnos de sordoceguera. Bueno, vamos a ver qué es la sordoceguera y por qué tiene un sentido que estemos aquí. Según la Ley 27/2007, la sordoceguera es la discapacidad específica que resulta de la combinación de pérdida visual y auditiva. No totales. No hemos de considerar que una persona debe ser totalmente ciega y totalmente sorda para ser considerada sordociega. Y en este sentido yo os digo que a lo largo de mi experiencia profesional, una parte muy importante de la gente con sordoceguera con la que yo he trabajado y que conozco tienen baja visión, ¿no? Y formarían en parte, ¿no?, de este colectivo de la baja visión. Y de hecho una persona con baja visión y baja audición, para algunas cosas, depende del caso, o para bastantes ya podríamos considerarla sordociega, ¿no? Pero bueno, en general la sordoceguera, para considerar la sordoceguera hemos de valorar que esta discapacidad nos afecta tanto a la comunicación, al acceso a la comunicación, al acceso a la información y también a la movilidad. Y decimos mucho, somos muy pesados con el tema de que la sordoceguera es una discapacidad específica. ¿Qué viene esa pesadez que tenemos? Bueno, habitualmente la sordoceguera ha sido considerada como una pluridiscapacidad. Es gente que es sorda y es ciega. Desde el año 88, el colectivo activista de personas con sordoceguera tiene muy claro que no, que la sordoceguera es una tercera discapacidad sensorial específica, distinta a los problemas visuales, distinta a los problemas auditivos. La sordoceguera tiene necesidades específicas distintas a los dos anteriores colectivos y requiere de unos recursos de profesionales distintos a estos dos anteriores colectivos. Así que es una discapacidad específica, ¿no? Perdón, pero, voy aquí muy sermoneador, ¿no? Voy a calmarme. A ver, debemos entender también que dentro de la sordoceguera tenemos una variedad muy importante de casos. No tiene nada que ver un caso de una sordoceguera adquirida. Imaginemos que yo esta tarde, volviendo a mi casa, me atropella un coche, me queda sordociego. Yo sería un caso de sordoceguera adquirida. Tendría muy poco que ver con un caso de sordoceguera congénita. Una persona que desde el nacimiento ni ve ni oye, que probablemente habrá tenido dificultades para desarrollar el lenguaje, que habrá tenido probablemente la sordoceguera congénita muchas veces está relacionada con pluridiscapacidad, con enfermedades poco frecuentes. Está claro que mi cuadro sería un panorama muy distinto, ¿no?
También sería muy distinta una persona con baja visión que a lo largo de los años va perdiendo la audición que una persona sorda con baja audición que a lo largo de los años va perdiendo la visión. Y tampoco sería un caso bastante distinto a esta persona de la tercera edad que debido a la vejez, de los procesos que todos viviremos, va perdiendo tanto la visión y la audición, ¿no? Es decir, que tenemos un colectivo muy diverso y entonces yo ahora quiero hablar del contexto del colectivo. Bueno, intentaré hablar de generalidades, pero bueno, como en todo en la vida, depende. Hay casos y casos y más dependencias, mayores dependencias, menores, personas con sordoceguera con gran autonomía y muchísimas con una baja autonomía o con bajas oportunidades de ejercer su autonomía, que no es lo mismo. ¿Cuántas personas con sordoceguera hay en España? La respuesta honesta es que no lo sé. Pero voy a daros un par de números para decir algo. En primer lugar, refiriéndome a un estudio de la Universidad de Lancaster del año 2010, en que se hace una estimación del número con sordoceguera en UK, esto es en Reino Unido, a raíz de ese estudio dicen que desde los 0 a los 65 años el 0,02% de la población es sordociega. A partir de los 65 años, el 2%. Y a partir de los 90 años, el 12%. Si yo me voy a los números de la población de España en Wikipedia y aplico estos percentiles, me sale que ahora mismo en España hay 253.000 personas con sordoceguera. Es una estimación. Y aproximadamente, hace poco se ha publicado la encuesta Edad 2020, ¿no? Y en esa encuesta Edad, si yo cojo y mezclo, pongo en ejes las personas que tienen algún tipo de problema visual con las personas que tienen algún tipo de problema auditivo, me suman en total, con cualquier tipo de problema, no sea muy leve o sea muy grave, me suma 245.000 personas. Está claro que yo no estoy diciendo que esas 245.000 personas, todas ellas deban ser consideradas sordociegas. Pero bueno, ahí tenemos unos números para darnos cuenta que la sordoceguera quizá no es una cosa tan anecdótica. Y sobre todo cuando hablamos de tercera edad. Y sobre todo si tenemos en cuenta que una baja audición combinada con una baja audición ya es considerable de sordoceguera y esa persona ya puede ser candidata a servicios que le van a mejorar su calidad de vida y su autonomía. ¿Cuáles son las necesidades del colectivo? Rápidamente, ahora mismo aquí tenemos bastantes personas ciegas y con baja visión, están pudiendo seguirme ahora mismo a mí mi discurso porque me están escuchando, ¿no? Imaginemos una persona sorda que esté aquí ahora mismo escuchándonos. ¿Cómo haríamos para que siguiera esta charla, este foro? Pondríamos un intérprete en lengua de signos y la persona seguiría, ¿no?, la interpretación en lengua de signos del intérprete o bien seguiría mi lectura labial. ¿Cómo haríamos con una persona con sordoceguera? Que ni me escucha bien ni ve el intérprete bien. Hemos de ir a métodos de comunicación táctiles individualizados, persona a persona, uno a uno. Si tuviéramos aquí a 10 personas con sordoceguera, ¿cuántos intérpretes necesitamos? 10. Por lo menos 5, uno cada mano, ahí, bueno. Superman. Con uno en cada mano. Pues estoy impresionado por la calidad de ese profesional. Puede ser, a veces sí, pero muchas veces lo que dices es muy interesante. La ratio que digo no necesariamente es así, se cumple, pero sí que en muchísimos casos, una gran parte, el apoyo personal que necesitan las personas con sordoceguera para poder participar, para poder estar presentes, para poder acceder a la información y para poder comunicar, es un apoyo personal de uno a uno. Por favor, hablamos luego en el tiempo que nos quede. Muy interesante. Después hablamos, que me interesa mucho lo que explica. Pero bueno, en fin, apoyo personal uno a uno en esta comunicación. ¿Y quiénes profesionales le dan? Como antes ya se ha comentado en alguna de las mesas, guías e intérpretes, efectivamente, muy importantes, pero desde mi experiencia en CESOCE, más importantes que los de guía e intérpretes, de un uso mucho más universal para la población, son los mediadores comunicativos en sordoceguera, que son profesionales también ejercitados en los sistemas alternativos de comunicación, en las lenguas de signos, pero más habilitados para poder dar un apoyo en todos los ámbitos sociales y educativos de la persona, no meramente en la interpretación, como hace un guía intérprete. Los apoyos tecnológicos en la sordoceguera, ¿qué tal? Bueno, los hay algunos y son muy bienvenidos. Ahora, yo me encuentro que quizás solo aquellas personas con sordoceguera que tienen un altísimo nivel de autonomía en la tecnología pueden ser candidatos y les mejoran la vida. Y conozco que los usan. Para la mayor parte de población con sordoceguera que conozco, los apoyos tecnológicos son anecdóticos.
aún hoy en día, y para lo que yo observo, el apoyo, este apoyo personal 1 a 1 o 2 a 1 que explicaba la compañera, sigue siendo fundamental para que estas personas accedan, para que estas personas accedan a la vida independiente y al ejercicio de su autonomía y al ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Muchas veces este apoyo personal viene dado por familiares, ¿vale? Con lo que llamamos apoyos personales discontinuos o... Bueno, no me sé la palabra. Imagino que cuando habla de que estos apoyos vienen de familiares, muchos de los presentes os veis reflejados, ¿no? Identificados. No debería de ser así. No debería de ser así. ¿Cuál es la situación en España? Bueno, yo no conozco ninguna persona con sordoceguera que tenga todas sus necesidades de apoyo cubiertas. ¿Debido a qué? Principalmente, imagino, debido al coste. Cuando hablamos de una necesidad de apoyo 1 a 1, los números se nos disparan de cuánto hay que pagar a ese profesional, ¿no? También diríamos, hay recursos específicos para sordoceguera. Tenemos para la gente que tiene sordoceguera congénita y tiene también problemas cognitivos o de otra índole. Tenemos centros específicos, tenemos residencias, tenemos alguna cosa en España, alguna, porque es muy poca, no, en absoluto, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas de España no hay servicios específicos para personas con sordoceguera. Con lo cual, estas personas con sordoceguera acaban en otros servicios para discapacidad intelectual, para discapacidad física, con profesionales que no conocen lengua de signos ni sistemas de comunicación, con lo cual quedan aislados en un centro y totalmente institucionalizados en el peor sentido de la palabra. Personas escafandras. Escafandras, dice aquí el compañero. Entonces, bueno, para no acabar con este panorama tan agorero, vaya a decir ejemplos de cosas que yo he visto que pueden funcionar y que funcionan más allá de este apoyo personal a través de los mediadores comunicativos. En primer lugar, hemos descubierto que el apoyo personal a través de los asistentes personales para la vida independiente funciona muy bien en muchos casos. Yo personalmente conozco las prácticas que se hacen en el Ayuntamiento de Barcelona, donde tenemos a 2 personas con sordoceguera que viven su vida independiente, autónoma, gracias al apoyo de asistentes personales que paga el Ayuntamiento. Conozco 2. Y hay, no, decíamos 250.000, conozco 2. Pero bueno, sí, es decir, ese modelo es factible, tiene menos costes que esa institucionalización a escafandra que decíamos y es muy eficaz para determinados perfiles. Y en último lugar decir, bueno, ya que hacer un nuevo centro, yo no voy a decir aquí, hagamos nuevas residencias para sordociegos. No, pero sí que podemos pensar en un modelo de pequeños módulos especializados en las residencias que ya existen, pequeños módulos especializados en discapacidad sensorial. Para aquellas personas que tienen necesidades de apoyo extensas en su día a día, pues quizá, no digo que hagamos de nuevas, pero en lo que ya existe hagamos pequeños módulos, incorporemos profesionales y demos esta especialización. 2 notas donde yo veo que quizá pueden haber futuro. Nada, ya me acabo aquí, Ricard. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Xavier. Creo que ha sido una intervención bastante completa. Nos has dado algunos datos que ya empiezan a salir por aquí y también algunas modalidades nuevas de trabajo, ¿no? Bueno, pues pasamos ahora a ver una persona que va a intervenir desde Zoom. Se trata de María del Carmen Martínez García, asesora médico-educativa, y que nos va a hablar del déficit visual al intelectual asociado, un tema muy interesante. Adelante, ¿nos oyes? Hola, buenos días, ¿me oís? Perfecto. Vale, buenos días a todos. En primer lugar, voy a intentar ser muy breve, básicamente porque creo que muchas de las cosas que yo voy a decir ya se han dicho. Y por otra parte, el enfoque o el abordaje que yo quiero realizar es más de tipo personal. Por una parte, de tipo personal como persona con baja visión, y también profesional desde la atención a personas que, aparte del déficit visual, tienen otros trastornos, básicamente el intelectual. Como ya se ha dicho, estamos en una sociedad muy polarizada, o ves o no ves, o blanco o negro. Y las que vemos poco, las personas con baja visión, pues quedamos diluidas en la nada. La prueba de lo que digo es que yo no sabía hasta hoy que existía una plataforma pro derechos de personas con baja visión. O sea, si no hubiera esa fisura en el abordaje del déficit visual, supongo que no hubiera aparecido la plataforma. No sé si es un tema cultural o simplemente de simplificación, que cuando en algún momento has dicho que no ves bien, alguna persona me ha dicho, bueno, ¿estás de broma? Pues no, no estoy de broma. El símil
o el cotejo con el déficit físico sería los vados. Ahora la mayoría de ciudades, sobre todo ciudades grandes, ya tienen vados para circular, personas con ayudas para deambular, ¿no? Si en algún momento disponéis de tiempo, yo lo he hecho, quedaros un tiempo viendo quién pasa por esos vados. Yo he visto pasar carros de la compra, he visto pasar carritos de bebé y muy de tarde en tarde tienes que esperar mucho para que pase o algún anciano que va con alguna muleta, o no tan anciano, o alguna silla de ruedas. Os aseguro que es anecdótico, que realmente es lo menos frecuente. Los vados, sirven para todo el mundo y facilita la deambulación, tengas o no tengas déficit físico. El abordaje de mi experiencia profesional viene del hecho de que he estado pues unos 20 años asesorando a escuelas de educación especial desde el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Cataluña. En este caso, las personas que al déficit visual añadían un déficit cognitivo intelectual, pues lo tienen mucho más complicado. Sobre todo si en lugar de tener una ceguera total tienen un resto visual funcional, porque cuando ya son capaces de llevar a cabo determinadas capacidades, pues se duda del diagnóstico, ¿no? Entonces nos llevaba mucho trabajo hacer entender a los tutores que si se hacían determinadas actividades es porque la inversión de energía mental o los recursos que se ponían en marcha eran muy elevados, eran muy costosos para esa persona. Para que se entienda, yo creo que vale más un ejemplo para entender lo que quiero explicar. Recuerdo el caso de una chica que tenía déficit visual asociado al intelectual, que nos costó muchísimo tiempo que aprendiera una norma de deambulación por la escuela y lograse llegar a su aula desde la puerta de entrada. Entonces, cuando ya se consiguió, la tutora me comentaba, mira, es que cuando ya entra al aula, dice, es que ya es como si se declarase en huelga, ya no hace nada más, no es capaz de responder a ninguna de las demandas. Entonces, estudiando el tema, yo vi que realmente la capacidad de la chica era muy limitada y el esfuerzo que tenía que hacer en el recorrido desde la puerta hasta el aula era tan grande que en ese momento su capacidad ya estaba agotada. Entonces, mi propuesta a la tutora es, déjala descansar un rato y cuando ya descanse un rato, le ofreces o le haces una demanda de alguna actividad que lleve muy poca exigencia intelectual. Y funcionó. Entonces ya se dio cuenta de que efectivamente si su capacidad se invertía en hacer un recorrido, no se podía estirar, se agotaba y ya no daba más de sí. Después de todo lo que he dicho, no quiero repetir cosas que se han mencionado. Yo quería hacer una nota a pie de página y la nota llevaría como título El lenguaje es importante. No tiene nada que ver con lo que he explicado antes, pero se me ha ocurrido porque yo hace como unos 5 años, no llega, para solicitar la jubilación tuve que firmar una instancia ya redactada, cumplimentar una instancia con mis datos personales, pero que ya estaba ya redactada con el enunciado de persona minusválida, ¿vale? Esto me chocó mucho porque, en pleno ya siglo XXI, hablar de personas minusválidas, pues como que ya se me hacía muy fuerte, ¿no? Lo que le dije a la persona, no soy una persona visceral, yo firmé la instancia para hacer el trámite más ágil, pero a la persona responsable le dije, mira, cuando redactéis de nuevo esta instancia, lo de personas minusválidas, pues yo creo que sería preferible que lo quitaseis, no es aceptable. Yo no me considero menos válida, ¿no?, como persona.
Lo de personas con discapacidad visual, pues sí, es más aceptable porque la discapacidad se refiere a esto, a mi capacidad de ver. Pero lo preferible, que ya creo que lo tendremos que dejar para el próximo siglo, es hablar, como hablará mi compañero Ángel mañana, de personas con capacidades diversas, ¿no? De todas formas, no me voy a hacer ilusiones, me conformo con que se me trate como una persona con discapacidad visual. Y esto es todo. Muchas gracias, María del Carmen, por la intervención y el testimonio casi personal. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la última ponente, Ana Morancho Lluelles, presidenta de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña, que nos va a hablar de la baja visión también, pero en la parte de lo que es la incomprendida de la sociedad. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Buenos días. Bueno, esto de ser la última de una mesa es un poco difícil, ¿eh? Es la quinta. A ver, hoy quiero expresaros un poco la sensación de la incomprensión social sobre la baja visión. Hay muchas cosas que ya se han comentado, pero bueno, es un poco un relato desde mi punto personal y de mi experiencia en la asociación. Yo fui diagnosticada con 14 años de una enfermedad degenerativa de la visión que me conllevó a tener una situación de baja visión. Aún no hemos llegado a la ceguera de momento. Y siempre he sido una persona muy inquieta, muy interesada en el mundo social, y todo esto me ha llevado a ser la presidenta de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña, que es una entidad que básicamente, como he dicho también en la presentación, se dedica a intentar mejorar la calidad de las personas de vida de las personas con discapacidad visual. Llevo más de 15 años en esta entidad y he sido socia, trabajadora, parte de la junta directiva, y ahora soy presidenta, y he compartido con muchas personas con baja visión experiencias y vivencias. Y la conclusión es que nos sentimos incompresos a nivel social, ¿no? Que es un poco el título de la charla que os doy hoy. Las personas que tenemos baja visión vivimos en este mundo de forma invisibilizada. Esto es un poco lo que como comentaba Matías, ¿no? Nosotros estudiamos, trabajamos, compramos, vamos al médico, tenemos hijos, hacemos actividades con nuestros amigos, vamos al teatro, al cine, un montón de campos que se van a trabajar durante este foro, pero en los que casi todos nos encontramos con barreras mentales y físicas, ¿vale? También hemos hablado de la accesibilidad, que vendría a ser esta parte, y entonces esto que provoca que la mayoría de personas que acuden a nuestra entidad nos soliciten de forma inicial soporte emocional, ¿vale? No solamente por el hecho de tener que asumir una enfermedad visual, sino también por la incomprensión que sienten de su entorno, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Nos hemos encontrado un montón de personas que no solamente les cuesta explicar y expresar en su casa a sus amigos cómo ven, ¿no? Que es algo que, no sé, seguramente a muchos de vosotros os habrán preguntado, ¿pero cómo ves? Pues ¿y cómo ves tú? Y te lo cuento, ¿no? Entonces es un poco complejo. Sino en el ámbito laboral, ¿no? También personas que lo pasan muy mal porque se piensan que a nivel laboral están intentando engañar, y es así de feo. Entonces, en nuestra entidad, por ejemplo, tenemos una serie de apoyos para las personas con baja visión. Antes comentaba también María o Matías también que a veces cuesta encontrar estos apoyos de atención en la rehabilitación, en psicología, en tiflotecnología. Todos estos servicios los damos en nuestra entidad, obviamente asumiendo el coste de lo que eso conlleva, con algunas ayudas, pero también tenemos una parte muy importante que es la de psicología, ¿vale? Tenemos comprobado por nuestros años de experiencia, ya más de 28, que una persona que acude a nuestra entidad con baja visión es imprescindible que la parte emocional esté estabilizada, vamos a decirlo así, para poder luego trabajar en las adaptaciones a su vida y a su situación visual. Entonces, la parte de atención en asumir la enfermedad visual, tenemos la parte del psicólogo, ¿no? Pero, ¿y en la parte de incomprensión social? Aquí podemos hacer cosas, ¿no?
Podemos hacer cosas las entidades y las instituciones, ¿vale? Nosotros como entidad, yo os he comentado, damos servicios y además hacemos campañas de sensibilización en redes sociales, damos charlas en escuelas, institutos, universidades, empresas. Bueno, allí donde nos piden vamos a hacer charlas de sensibilización, ponemos puntos de información en centros médicos, bueno, y una serie de cosas. Dentro de este campo de las acciones, por ejemplo, de sensibilización para la baja visión, quiero mencionar y personalmente agradecer la labor que ha hecho, por ejemplo, Retina Gipuzkoa Begizare, que han creado el distintivo baja visión, que es el que yo llevo, que está en chapa, en gorro, en brazalete, para de alguna manera podernos socialmente identificar, y ha creado también una web que es tengobajavision.com, en la que se puede consultar toda la información sobre la baja visión, de cómo se llega a tener baja visión, cómo se ve con baja visión, y sobre todo hay vídeos muy dinámicos y muy esclarecedores de qué comportamientos tenemos la gente con baja visión, ¿no? Porque al final esto es lo que nos lleva a la incomprensión de la sociedad, ¿vale? Entonces, todos estos recursos que aplicamos las entidades están muy bien, pero no son suficientes. Hoy en día los recursos que recibimos las entidades son de entidades privadas y de instituciones públicas, pero no dan para tener, por ejemplo, como decían, un sistema completo de salud, de atención a la baja visión. Entonces, nuestros recursos son limitados tanto en comunicación, por ejemplo, en el ámbito de medios de comunicación también hay muchísimo trabajo que hacer, pero con los recursos que tenemos es que es casi imposible. Y a nivel de atención lo mismo. Entonces, ¿quién creéis que puede aquí intervenir? Las instituciones, ¿no? Las instituciones públicas. Al final hemos estado hablando de las normativas, de las leyes, de todo lo que se está trabajando, pero ¿dónde está todo eso, no? Entonces, hoy yo he venido bastante reivindicativa, ya lo veis, y un poco la idea es que creo que entre todos que estamos aquí y gracias a este foro estamos encontrándonos personas que tenemos muchas ganas de que esto cambie, y creo que es el momento de dar un golpe a la mesa todos juntos para que estas cosas empiecen a cambiar, que hay muchas normativas pero se tienen que empezar a cumplir ya, y que este millón de personas con baja visión tengan por fin o poco a poco una mejor calidad de vida y puedan desarrollar su vida lo más cómodamente posible. Bueno, muchas gracias. No, he dicho Muchas gracias, Ana. Muy emotiva la intervención y con grandes conclusiones al final. Muy bien, pues pasamos al tiempo de preguntas y de opiniones, lo que queráis intervenir. Primero el caballero al lado del pasillo, luego al fondo. ¡Qué peligro! ¿El señor del lado del pasillo? Sí, tiene peligro ese señor. Hay un micrófono. Primero este señor de aquí. Vengo de atrás para adelante mejor. Bueno, hay un cambio de orden organizativo. Venga, dale. El caballero del fondo, que así nos entrenamos. Sí, hola. Mira, yo quería felicitar al señor de Barcelona que ha hablado sobre la sordoceguera y quería un poco extender que realmente el tema de la accesibilidad no puede ir ligado al tema únicamente de la visión porque es, digamos, integral, como se ha dicho en la mesa anterior. Y sí que reivindicar el uso de los datos porque muchas veces, o sea, se ha publicado este año 2022 la encuesta sobre discapacidad que llevaba sin publicarse desde 2008. Creo que se debe tirar de esta información porque sirve para cuantificar cosas como las que ha comentado el señor, ¿vale? Entre otras, y por ejemplo, el tema de que las personas con discapacidad en su gran mayoría no están asociadas a las asociaciones. Digo esto también porque se piensa que todas las personas con discapacidad estamos en una asociación. Y no es verdad. Más del 90% no están vinculadas a ninguna asociación. Y esos son los datos de la edad, de la encuesta sobre discapacidad de 2022. Entonces, tirar de esos datos porque creo que debería ser el Estado el que debía proponer las políticas como se ha sugerido en la charla inaugural de esta mañana. Gracias. ¿Respondemos ahora, Xavi? No, nada.
Ya. Si eres experto en datos, Bueno, ponte a ellos. en todo caso decir que sí, que toda la razón, ¿eh? Que la encuesta de edad 2020 ha sido un revoltillo, una revolución y que tenemos que aprovecharla, muy de acuerdo, ¿eh? Personalmente, no sé si en la mesa alguien más tiene otra opinión, pero sí, tenemos que explotarlo. Lo que pasa es que es una cosa de difícil gestión. A nosotros nos costó mucho encontrar que era posible hacer combinaciones de cosas con cosas, y entonces decir problemas de visión y problemas de audición, eso se llama sordoceguera. Pero sí, muy de acuerdo. Hola, buenas. Pues bueno, sí, al hilo precisamente del compañero de Barcelona y que el compañero de aquí delante pues ha expuesto, va en ese hilo, porque realmente lo que es el tema de la mediación es tan importantísima en estas situaciones, y dentro de lo que a mí me compete, pues bueno, lo que es como representante sindical, precisamente la aportación humana y lo que es el valor humano de una empresa y demás, pues es lo que me compete a mí, y en ese sentido son súper necesarios los mediadores. O sea, es que persona a persona, es que no vale muchas veces ni la tecnología ni nada. Entonces, tanto las asociaciones, en este sentido que ha dicho el compañero de aquí delante, que a nivel de asociaciones, pues muchos de ellos, vamos, la inmensa mayoría no pertenecen a ninguna asociación ni nada, pero ya, como también ha comentado, que a nivel gubernamental y a nivel general del Estado tendrían que estar directamente, pues bueno, reconocidos. También tiene su parte, tanto como si fuera es una institución de derecho público, que es la ONCE, que a través de FOAD, pues es dentro de las asociaciones, pues es la número 1 en ese sentido para dar ese servicio. Y hasta incluso muchas de las personas que tienen este problema pues no están afiliadas a la ONCE. Si no están afiliadas a la ONCE, se les niega completamente ese servicio. Entonces, son cosas que verdaderamente habría que cambiar, tanto a nivel general, nacional, de lo que compete a un gobierno, legislar al respecto, como hacerse cargo la ONCE, porque lo único que se hacen es, entre unos y otros, entre las administraciones, entre medias la ONCE, se pasan la bola unos a otros, ninguno se quiere hacer cargo, y es un problema súper serio para todas las personas, los que tenéis hijos, gente que tiene este problema. Y bueno, hacer hincapié en ese sentido a nivel sindical, que es lo que yo atesoro y defiendo, que tanto ONCE como a nivel estatal se puede legislar, se puede reconocer esa categoría profesional, que se lo merecen y que todos yo creo que lo entendemos. ¿Está bien? A ver, el micro. Sí. Nada, muy de acuerdo. De nuevo, gracias, y de nuevo muy de acuerdo. Solo decir que sí, que FOAPS es grande y FOAPS presta servicios, pero ya que lo has comentado, también quiero poner en peso muchas asociaciones fuera de FOAPS que también dan servicios de mediación a personas con sordoceguera y que también hacen un gran trabajo. No voy a hablar mal de FOAPS como profesional, no en absoluto, conozco gente de ahí que trabaja bien y no voy a tener el respeto, pero poner en valor y también poner a la vista que hay mucha más gente trabajando, ¿no?, más allá del universo de FOAPS en sordoceguera. Pero ya está, muchas gracias. Adelante. Sí, no sé si se me escucha. Este botoncito. ¿Ahora? Sí. Bueno, y el tema de la baja visión, las asociaciones, como contaba Ana, y en el resto de toda España, estamos atendiendo a miles de personas, y todavía no hemos hablado de las personas inmigrantes, que no tienen ningún derecho a nada, y que son, incluso las personas europeas. O sea, viene una persona de Francia, de Italia, que es ciega y no tiene derecho a ningún tipo de apoyo en España. Y eso lo hacemos las asociaciones. Y los hacemos con nuestros recursos limitadísimos. O sea, tenéis que... Es que, bueno, yo conozco perfectamente el trabajo que hacen en Cataluña, pero pasa lo mismo en Euskadi, pasa lo mismo en Asturias, en Cantabria, en Andalucía, en Madrid, en Valencia. Las asociaciones estamos dando un soporte emocional y para que la gente sobreviva. Nosotros hemos tenido que pagar, bueno, Ana lo sabe bien, en Cataluña, desde el alojamiento, la manutención, y no solo de personas inmigrantes, de personas también que vienen de países de Europa y que son también, vamos, ciudadanos de este país, ¿no?